Muy buenas tardes, el día de hoy les voy a presentar los subtemas de subdrenes. Uno de los subtemas que tenemos son los geotextiles, los cuales se usan como filtro para retener las partículas de finos del suelo. Tejidos formado por cintas o hilos entrelazados por medios mecánicos. No tejidos, formados por fibra o filamentos entrelazados aleatoriamente, unidos por medios mecánicos, térmicos y químicos. Tenemos lo que es la tubería de salida, en la cual los materiales es PVC y metálicas. Cuando así lo establezca el proyecto o lo apruebe la Secretaría, las salidas descargan hacia el exterior mediante tuberías de salida, como lo muestra en la figura. Factores y criterios de uso. Como primer factor tenemos el nivel freático y la pendiente. Son los principales factores. Tenemos el de condiciones climáticas, trabajos previos, instalación de tuberías. Tenemos que la calidad de los materiales, que los materiales cumplan con las características establecidas como indica en la fracción D1 de esta norma. Líneas de nivel, que el alineamiento, perfil y sección de la capa drenante cumplan con lo establecido en el proyecto. Características, en el cual tenemos las características y la tolerancia. El ancho de la corona del eje de la orilla debe ser mayor a 5. Nivel de la superficie en cada punto nivelado respecto al proyecto tiene que ser mayor o menor a 0.5. Compactación, que la compactación de la capa drenante determinada en calas ubicadas al azar mediante un procedimiento basado en las tablas de números aleatorios, en la cual nos dice que el número de calas por realizar se determina aplicando la siguiente fórmula, en la cual tenemos que C es el número de calas por realizar y L es la longitud del tramo construido en un día de trabajo, en lo cual tenemos que en la fórmula nos explica que es C, que es el número de calas, tiene que ser igual a la longitud entre una cantidad de 50. La base permeable y subdren, en la cual tenemos, como nos muestra en la figura, que esta parte es el pavimento, la parte de abajo tenemos la capa separadora, y en estas partes tenemos la base permeable, la tubería y el geotextil, como lo habíamos explicado anteriormente. Tenemos la tubería de descarga, en la cual tenemos un cálculo de flujo de 10 años. Tenemos en esta parte lo que es el subdren longitudinal, y en esta parte la tubería de salida, que la cual nos va a llegar a este punto. Proceso constructivo. Consideraciones generales. Para la construcción de los subdrenes se considera lo señalado en la cláusula D de la norma NLEC 3, ejecución de obras, condiciones climáticas. Los trabajos serán suspendidos en el momento en que se presentan situaciones climáticas adversas y no se reanudarán mientras estas no sean las adecuadas. Excavación. La excavación se realizará con el equipo y procedimiento adecuado para obtener una zanja con las dimensiones y características establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaría. El material de la excavación que cumpla con los requisitos para ser utilizado posteriormente como relleno. Cama de filtro, en la cual, una vez terminada la excavación y previo a la colocación de la tubería, se tendrá una cama de material de filtro con espesor y características establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaría considerando lo establecido en la norma. Instalación de las tuberías. La tubería se coloca en la zanja con las perforaciones ubicadas en la parte inferior, realizadas simétricamente con respecto al eje longitudinal del subdren. Los tubos se colocarán desde aguas abajo hacia aguas arriba. Junteo de tuberías. El mortero para junteo entre tubos, conexiones y otras estructuras de drenaje se colocarán con una parte de volumen de cemento Portland por 2
partes de arena. En tubería de lámina corrugada, se mantendrán unidas con bandas o aditamientos conectores suministrados por el fabricante. En tuberías de concreto poroso, la tubería se unirá con juntas de mortero. En tuberías de cloruro de polivinilo PVC, las juntas se realizarán de acuerdo con las especificaciones del fabricante. La tubería de polietileno corrugado perforado se instalará de acuerdo con las especificaciones del fabricante. No se instalará ninguna tubería con imperfecciones físicas y no aceptará ningún tramo que haya sido estirado más del 5%. Salidas. Las salidas de subdrenes se construirán de manera que no queden sumergidas en agua, ni se regresen al agua a su interior. Las salidas se protegerán con rejillas o pantallas pesadas que provengan actor de vandalismo y la entrada de roedores. Relleno. El material del filtro se colocará desde una profundidad no menor a 15 centímetros bajo la tubería hasta rodearla lateralmente en una altura mínimo de 15 centímetros sobre la clave de la misma, para luego apisonar el material producto de la excavación. El material de filtro se colocará en capas que no excedan los 20 centímetros de espesor, humedeciéndolo y apisonándolo. Proceso cuantificación. Cuando la construcción de subdrenes se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado la cláusula 1 del libro CTR, se pagará el precio fijado en el contrato para el metro de subdren terminado, según su tipo.